Hola, ¿qué tal? Como pueden ver, el día de hoy tenemos este tema que corresponde a la farmacología y clasificación de los fármacos antineoplásicos. Tenemos cuatro pilares fundamentales. Primeramente los podemos definir como aquellos fármacos que vamos a emplear principalmente para el tratamiento de todo tipo de neoplasias y el cáncer directamente. Estas son las clasificaciones primordiales. Eh, Desde los quimioterápicos hasta la terapia hormonal, inmunoterapia, terapia biológica y respectivamente. Y pues bueno, van como reiteramos, desde para el tratamiento de las neoplasias benignas hasta el tratamiento del cáncer, e igualmente para el tratamiento de otras enfermedades inmunológicas, reumáticas, pero pues bueno, principalmente para las neoplasias, ¿verdad? Vamos a empezar hablando de lo que comprende a los quimioterápicos. En esta clasificación tenemos principalmente a los fármacos alquilantes, que son de los más usados, muy bien. Como ejemplos podemos mencionar la ciclofosfamida, aquellos alquilantes bifuncionales como el bisulfán, es decir, que alquilan las dos cadenas de ADN y no solo una. También está el melfalán, las nitrosoureas como la carmustina, etcétera, etcétera. Muy bien. Cabe mencionar que las nitrosoureas como la carmustina van a estar indicadas, bueno, generalmente la quimioterapia está indicada en esquemas de poliquimioterapia a fin de evitar resistencias cruzadas, es decir, con muchos fármacos a su vez, pero la carmustina se incluye particularmente en aquellos esquemas donde se tratan neoplasias o cánceres del sistema nervioso central. Muy bien. ¿Por qué? Porque las nitrosoureas tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica. Muy bien. En contraste a otros antineoplásicos y quimioterápicos. ¿Cómo actúan farmacodinámicamente? Como su nombre lo dice, alquilantes, lo que van a hacer es conferir grupos alquilo a las bases nitrogenadas del ADN. Muy bien. Una vez alquilan estas bases, el ADN pues no se puede replicar, no puede cumplir con sus funciones de transcripción, síntesis de proteínas y demás. Y a la hora de que las polimerasas llegan a querer reparar estas bases, este ADN nitrogenado se fragmenta. Muy bien. Es por eso que inducen pues a la citotoxicidad y a la apoptosis. El problema aquí es que no es, y en general de todos los quimioterápicos, no es selectivo de las células mutadas, sino en general de todas las células, ¿verdad? Es así en esencia como actúan los alquilantes. Muy bien, transfiriendo grupos alquilo a las bases nitrogenadas, particularmente a la guanina y a la adenina. Muy bien. Posteriormente tenemos aquellos fármacos antimetabolitos. Los antimetabolitos en esencia van a funcionar como análogos de diferentes intermediarios celulares para la síntesis de ácidos nucleicos y de DNA en general. Como ejemplos podemos mencionar el metotrexato, que es un análogo del ácido fólico. Ahorita vamos a explicarlo. Por otra parte está la azatioprina, la mercaptopurina, que son análogos de purinas. Muy bien. Estos dos, al comportarse como análogos de la purina, están compitiendo por la unión hacia la enzima que cataliza la conversión de purinas, y por tal, al competir con este sustrato, ya no puede haber síntesis de purinas. Muy bien. De igual manera con el metotrexato, al comportarse estructuralmente al igual que el ácido fólico,
no permite que el dihidrofolato se una con la dihidrofolato reductasa, lo que da como conversión el tetrahidrofolato. Es decir, el metotrexato desplaza al dihidrofolato para unirse con la dihidrofolato reductasa y impedir la conversión a tetrahidrofolato, que es lo imprescindible en este caso para formar ácidos nucleicos, principalmente timidina, ¿verdad? Que es nuestro principal precursor. Muy bien. Es así como funcionan los antimetabolitos, como análogos de estos intermediarios imprescindibles para formar DNA. Muy bien. Posteriormente, vamos a borrar un poco para que nos quepa. Muy bien. Tenemos aquellos fármacos anti-topoisomerasas. Las topoisomerasas sabemos que tienen un papel fundamental para intervenir en el alivio o en disminuir la tensión de superenrollamiento del ADN durante su replicación. Muy bien. Esto pues lo hacen generando cortes, en este caso, y posteriormente volviendo a unir esos segmentos. Muy bien. Entre los fármacos antitopoisomerasas que previenen ese alivio tensional y posteriormente la duplicación o la replicación, podemos mencionar a las camptopecinas, que son alcaloides o derivados de alcaloides. El caso del irinotecan y del topotecan. Muy bien. Estos actúan frente a la topoisomerasa 1. Muy bien. Y frente a la topoisomerasa 2 vamos a tener aquellos fármacos, las antraciclinas, como la adriamicina, y fármacos como el etopósido. Muy bien. Estos van contra topoisomerasa 2. Lo que cambia es que las topoisomerasas 1 generan corte en una sola hélice y las topoisomerasas 2, pues valga la redundancia, en ambas hélices. Muy bien. Posteriormente les confieren la recombinación o el soldamiento de estas hélices una vez se alivia este estrés topológico por la replicación y de esta manera contribuyen a que el DNA se pueda seguir replicando y pues transcribiendo para su subsecuente síntesis de proteínas. Muy bien. Entonces, entre los antitopoisomerasas tenemos a las camptotecinas, a las antraciclinas y a los fármacos como el etopósido. Muy bien. Seguido de esto tenemos a los antimicrotúbulos. Los microtúbulos sabemos que son aquellos conductos por los cuales las cromátides de los cromosomas se trasladan durante o previamente a la división celular. Muy bien. Entonces, los fármacos antimicrotúbulos funcionan por prevenir la polimerización de estos microtúbulos, como en el caso de los alcaloides de la vinca, la vincristina o la vimblastina. Al impedir esta polimerización, impiden pues el desarrollo del uso mitótico. Muy bien, y por tal no puede haber una división celular y la célula queda truncada en la fase M de la mitosis. Muy bien. Posteriormente, además de los alcaloides de la vinca, tenemos a los fármacos taxanos, como el docetoxel,
y como el daclitaxel. Estos no inhiben la polimerización, estos más bien inhiben el desplegamiento del uso mitótico cuando la célula se está dividiendo y por tal, pues no puede dividirse, ¿verdad? Entonces igual trunca la célula durante la fase M del ciclo celular, ¿correcto? Es así como funcionan los antimicrotúbulos, uniéndose, inhibiendo la polimerización o inhibiendo el desplegamiento del uso mitótico respectivamente. Muy bien, en el caso de los taxanos. Aquí está. Asimismo tenemos aquellos fármacos, vamos a borrar aquí las topoisomerasas, los antitopoisomerasas. Tenemos los derivados del platino. Está el caso del carboplatino, del cisplatino. Estos fármacos en esencia se unen a las bases nitrogenadas, al igual que los alquilantes que confieren un grupo alquilo. Son bastante citotóxicos. Otro de sus mecanismos de acción es producir radicales libres, que mismos radicales libres funcionan como destructores, oxidantes de las células, y pues bueno, ese es su efecto tóxico y antineoplásico, ¿verdad? Particularmente se van a unir a la adenina y a la guanina, muy bien. Es así como funcionan estos fármacos. Como reiteramos, cuando se trata de diferentes carcinomas, particularmente cuando ya están, o cuando son muy agresivos, se prefiere la poliquimioterapia, muy bien, es decir, mezclas entre alquilantes, entre antitopoisomerasas, entre antimicrotúbulos, es decir, para evitar el efecto de resistencia cruzada, y de esto vamos a hablar al final del video, de los mecanismos fisiopatológicos de resistencia celular hacia la quimioterapia que enfrentan los esquemas actuales. Muy bien. Vamos ahora a hablar un poco de los otros tres pilares. Vamos a borrar. Entre la terapia hormonal, pues bueno, sabemos que muchos fármacos son que muchas neoplasias, perdón, son hormonodependientes. Tal es el caso del cáncer de mama. Vamos a tomar otro pulmón. En el caso del cáncer de mama, tenemos que la mayoría de los carcinomas son estrógeno dependientes. Entonces vamos a emplear fármacos que antagonicen el efecto de los estrógenos. Como algunos ejemplos podemos mencionar el tamoxifeno, el clomifeno, que antagonizan el receptor estrogénico. Muy bien. Los estrógenos se comportan como señalizadores celulares para propulsar la mitosis de aquellas células que tienen receptores estrogénicos, valga la redundancia. Entonces, un carcinoma mamario, que es un tejido, una zona estrógeno dependiente, pues va a crecer mucho más en presencia de estrógenos a niveles considerables. Muy bien, es por eso que se bloquean los estrógenos. Por otra parte, se usan los inhibidores de la aromatasa, como el letrozol y el anastrozol. Estos fármacos, bueno, como sabemos, la aromatasa es una enzima que cataliza la conversión de progesterona y de andrógenos a estrógenos, y es por eso que al inhibir la aromatasa con estos fármacos bajamos las concentraciones de estrógenos inminentemente, ¿verdad? Entonces, para
en cuanto a las neoplasias o cánceres hormonodependientes, tenemos estos ejemplos de antagonistas estrogénicos, inhibidores de la aromatasa. Por otra parte, hay neoplasias o cánceres andrógeno dependientes, por ejemplo el cáncer de próstata. El cáncer de próstata y el cáncer testicular. Aquí podemos usar bloqueadores del receptor androgénico, como la nilutamida, como la flutamida. E incluso se llegan a usar fármacos inhibidores de la alfa-5 reductasa, como la finasterida. Muy bien. Recordemos que la alfa-5 reductasa convierte la testosterona a dihidrotestosterona, que es un andrógeno mucho más potente y eventualmente mucho más oncogénico en aquellas neoplasias que son andrógeno dependientes. Muy bien. Pues bueno, esto por mencionar algunos pocos ejemplos de lo que corresponde a la terapia hormonal. En cuanto a la inmunoterapia, como su nombre lo dice, vamos a usar moléculas o intermediarios propios del sistema inmune. En este caso, los más representativos serían los anticuerpos monoclonales. Tenemos el caso del rituximab, del brentuximab, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a actuar en esencia? Señalizando a la célula malignizada que por sus propiedades, pues bueno, mutadas, puede ser que hayan cambiado estructuralmente muchos de sus antígenos y de tal forma que burlen, por así decirlo, al sistema inmunológico para poder ser atacadas, ¿verdad? Entonces los anticuerpos monoclonales van a señalizar esa célula que se está escondiendo, entre comillas, del sistema inmune para que pueda ser atacada. Muy bien. Por otra parte, hay anticuerpos monoclonales que inhiben la angiogénesis. Prometo comprarme otro plumón. Como sabemos, la angiogénesis es un factor primordial o principal para el desarrollo de la metástasis. Y pues bueno, muchos anticuerpos monoclonales actúan de esta forma. Por otra parte, hay anticuerpos monoclonales que inhiben cascadas de señalización que inducen a la mitosis. Es decir, inhiben la mitosis. Muy bien. Entonces en esto se centra la inmunoterapia. Es un ejemplo entre muchos. Estamos abordando generalidades, como siempre. En cuanto a la terapia biológica, esta pues es muy extensa también. Vamos a usar intermediarios celulares propios que facilitan el ciclo celular, tal como las proteínas supresores de tumores, en este caso como la proteína P53. P53. Esta proteína modula las quinasas dependientes de ciclina que actúan en diferentes fases de la mitosis y propulsan la división celular. Muy bien. Entonces, esto llevándolo a los tejidos que están malignizados o mutados, pues vamos a inhibir a esas quinasas dependientes de ciclinas para modular su hiperproliferación. Muy bien. Entonces, como ejemplo podemos poner esta proteína supresora de tumores que producen las mismas células y que está codificada, valga la redundancia, por el gen o por el gen supresor de tumores P53. Muy bien. Esto es en esencia, y estamos mencionando nada más algunos ejemplos de lo que conforman a los antineoplásicos. Como dijimos, vamos a hablar de los mecanismos fisiopatológicos que provocan resistencia a los quimioterápicos en particular.
y que es uno de los mayores retos que enfrenta la quimioterapia actual. Primeramente cuando se agregan esquemas de poliquimioterapia, hay células que expresan un fenotipo de resistencia a múltiples fármacos. Muy bien. Voy a ir alternándolos para que se vea bien. Resistencia a múltiples fármacos. Por ejemplo, cuando agregamos poliquimioterapia para linfomas de Hodgkin, que como sabemos son muchos esquemas de poliquimioterapia, muchas veces se puede ver este fenómeno, células que expresen este fenotipo, y muchas veces, más bien, siempre el responsable de este fenotipo es la sobreexpresión de la glicoproteína 170. Muy bien. ¿Cómo actúa esta proteína? Actúa como una bomba, como un transportador de sustratos y de diferentes genobióticos, tanto intracelular como extracelularmente. Y en el caso de las células mutadas, sobreexpresan esta proteína a fin de desplazar al exterior celular las concentraciones de fármacos antineoplásicos intracelulares, y de esta forma se inhibe el efecto citotóxico esperado. Muy bien. Entonces, esta glicoproteína, decimos, va a representar el fenotipo de resistencia a múltiples fármacos. Y pues el principal mecanismo va a ser ese, que desplaza las concentraciones de fármacos intracelulares hacia el exterior, porque es una bomba, es un transportador de diferentes sustratos, biomoléculas y genobióticos, que también tiene afinidad por los fármacos antiquimioterápicos. Muy bien. Por otra parte tenemos que muchas células sobreexpresan las vías de toxificación, como la del glutatión. Sabemos que la vía del glutatión transferasa es por excelencia una de las vías antioxidantes que mayormente interactúan con una gran cantidad de radicales libres, de genobióticos, de muchas sustancias tóxicas, para acabar pronto. Entonces, muchas células adquieren la cualidad de sobreexpresar esta vía del glutatión, y en el caso, por ejemplo, de los platinos, que parte de su mecanismo de acción es producir radicales libres, pues bueno, el glutatión cataliza todos estos radicales libres, impidiendo la citotoxicidad esperada. Muy bien. Lo cual resulta paradójico, porque sabemos que la fisiopatología del cáncer lleva mucho componente de oxidación, que es lo que termina provocando daño al ADN. Muy bien. Pero bueno, ya en estas fases de cáncer, de una enfermedad avanzada, aquí resulta contraproducente que la célula produzca mucho glutatión, o incluso que nosotros consumamos mucho glutatión. Muy bien. Por otra parte están aquellos mecanismos de reparación del DNA. Muchas células empiezan a sobreexpresar topoisomerasas, polimerasas, e impiden el daño de los fármacos que actúan particularmente en el DNA, como los platinos, como los alquilantes, y de esta manera pues contribuyen a que el DNA de la célula malignizada se siga replicando, siga generando síntesis de proteínas y demás, ¿verdad? Esto por mencionar algunos ejemplos. Por otra parte, mencionábamos las resistencias fisiológicas, como el caso de la barrera hematoencefálica, la barrera hematoencefálica que se encuentra en el sistema nervioso central, y que son meramente las nitrosoureas las que tienen la cualidad de atravesarla, ¿verdad? Asimismo, hay células que sobreexpresan factores de crecimiento, hay células que cambian sus receptores, estructuralmente hablando,
hacia estos fármacos, es decir, sus dianas celulares, y por tal los fármacos antineoplásicos pierden afinidad sobre estas. Muy bien, es decir, son muchos los cambios que pueden desarrollar las células cancerígenas y pues bueno, esto también es en función al tipo de cáncer, al estadio y demás, ¿verdad? Como siempre estamos hablando de generalidades, esperamos que haya quedado claro esta poca información y como siempre seguimos al tanto de seguir resolviendo dudas. Nos vemos en el próximo video.